Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Capítulo 10. Normas de conducta para el cristiano. Introducción. El contenido de la serie de temas comprendidos en este capítulo, sumado al anterior, enfocan un panorama prácticamente completo de los principios y fundamentos de la fe y de la doctrina cristiana, aplicados a una serie de normas de conducta y de reglas morales establecidas para el comportamiento individual y colectivo de los creyentes en el proceso de la salvación. Este panorama tiene su fundamento en las palabras referidas por el Señor Jesús a sus discípulos, según la siguiente declaración de las Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aclaración. En este caso, debo aclarar que muchos eruditos bíblicos alegan que estos pasajes citados no aparecen en los fragmentos existentes de los manuscritos más antiguos. Sin embargo, es innegable que el Señor envió a Pedro, según Hechos capítulo 10, versículos del 19 al 21, a predicarle a Cornelio y a los suyos. Envió también a Felipe, según Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 31 y 35, a enseñarle del Evangelio al eunuco etíope, y además de otros discípulos que realizaron esta actividad. El apóstol Pablo y Bernabé fueron enviados igualmente por el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4, a llevar el Evangelio a los gentiles, todo lo cual constituye una clara evidencia de que tal misión formaba parte de los propósitos divinos, tal como lo declara el apóstol Pablo, según Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, donde dice que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es por ello que en este capítulo tomaremos en consideración toda esa serie de enseñanzas, ya que las mismas constituyen un importante complemento de los requisitos intimados para la santidad, los cuales tienen su origen en los principios de la voluntad de Dios, expresados por la mayoría de los profetas, confirmado además por el mismo Jesús y por los apóstoles de la Iglesia sucesiva. De manera que una vez que la persona haya creído en Jesucristo y lo haya aceptado como su Salvador, habiendo recibido el bautismo de agua y la unción del Espíritu Santo, además de haber sido instruido con el complemento de dichas enseñanzas, pase automáticamente a formar parte de una nueva sociedad, la sociedad de los redimidos por Jesucristo, los cuales han sido iluminados por el glorioso Evangelio de salvación, por lo cual iniciaremos nuestro estudio respectivo a las normas de conducta para el cristiano, tomando en consideración en primer lugar el tema de la santidad, según la siguiente lección. Lección número 64. La santidad. La santidad es el aspecto de mayor relevancia relacionado con las normas de conducta sugeridas para el cristianismo. Ella comprende en sí misma todas las prácticas de obediencia e integridad del creyente fiel y consagrado. La santidad atribuida al hombre, como habíamos dicho anteriormente, significa separación o apartamiento de la vida común para consagrarse y dedicarse al servicio de Dios. Pero ser santo no significa precisamente una separación literal o física del resto de la sociedad, sino dejar de compartir definitivamente con sus costumbres y comportamientos moralmente corrompidos y sus prácticas depravadas y pecaminosas.
Ser santo significa tener un carácter diferente al del hombre ordinario, revelado a través de una vida de pureza moral mediante un verdadero sostenimiento a los principios de la voluntad de Dios expresados en sus santos mandamientos. Según la declaración de las Escrituras en Romanos, capítulo 6, versículo 22, la santidad se entiende también como separación o libertad del pecado. Esta forma de conducta obedece claramente a la obra de regeneración del Espíritu Santo en el corazón del individuo, por cuanto la santidad proviene de Dios, quien es infinitamente santo. Pero, obviamente, Él no limita esta preciosa virtud a sí mismo, sino que demanda del hombre, creado a su imagen y semejanza, que viva también una vida de santidad. Exigencia divina que hace con gran especialidad a todos aquellos que Él les ha otorgado el privilegio de ser llamados sus hijos, sellados con el bautismo de su Espíritu Santo, logrando así el nivel más relevante de la santificación, cuyo estatus debemos mantener mediante una apropiada conducta, pues así en el caso de la regeneración, también la santificación, aún después de haber realizado su obra en la persona, mantiene un carácter de acción continua, dirigiéndola hacia un estado de perfección durante toda su vida. Todo lo cual indica claramente que la santidad no es un proceso que llega a su límite en un determinado acontecimiento o periodo de tiempo, sino que dura toda la vida, por lo que el Santísimo Creador nos hace un constante llamado a la búsqueda de la santidad con la que el hombre fue creado al principio, la cual perdió a partir del pecado original. Este llamamiento divino se refleja claramente en el siguiente pasaje de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Consideremos además otros pasajes de las Escrituras en los que se hace énfasis en una vida de santidad para los creyentes. Levítico capítulo 20, versículo 26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Que sin temor librados de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él, todos los días nuestros. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes. En su carta a los Colosenses, según el capítulo 1, versículos 21 y 22, también el apóstol Pablo hace referencia al maravilloso don de la santidad, diciendo: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. De la misma forma les describe a todos los que están en Roma, según Romanos, capítulo 1, versículo 7, donde los trata como amados de Dios, llamados santos, y les dice: gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 6, versículo 19, les hace una sabia sugerencia: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y la iniquidad. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. De igual manera se dirige a Tito, según Tito, capítulo 2, versículos del 13 al 15, donde le dice que
Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. El autor del libro a los Hebreos emite también un hermoso mensaje: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Cada uno de los temas que tomaremos en consideración en el resto de este capítulo constituye un importante complemento de las normas de conducta requeridas para la santidad.